Hola, bienvenidos a esta consagración de Frisidim Mater Fátima para ser hijos espirituales del Padre Pío. Nos encontramos en el segundo día con mucha ilusión y queremos compartir con ustedes esta riqueza que el Padre Pío nos vino a traer a la Iglesia y al mundo entero. Qué alegría de dar esos pasos. Queremos dar 33 pasos para alcanzar un conocimiento mayor de la vida del Padre Pío y por lo tanto un deseo muy ardiente de ser hijos espirituales de él y a él, a imitación de él, pues ofrecernos como almas víctimas dispuestas a cargar con nuestra propia cruz en orden a ofrecer nuestros méritos, nuestros sacrificios para la salvación de las almas. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a hacer un pequeño recordatorio. Recuerden que los 33 días se van a dividir en 5 momentos. Ayer vimos la introducción y ya hemos terminado. Después, el cuerpo más importante se divide en 3 etapas, que es la vía purgativa. Queremos quitarnos prácticamente todo aquello que no es de Dios. Después, la vida unitiva, que es enamorarnos de Cristo con un grande deseo a seguirlo de la mano de María. Y luego después la vida unitiva, donde ya hay una compenetración, una unión indisoluble entre el alma y nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con la preparación para la consagración. Y así, el sexto paso sería el día del 23 de septiembre, consagrarnos al Padre Pío como hijos espirituales para que nos lleve a Jesús, nos lleve a María, para poder alcanzar la vida eterna. Bueno, pues ahora sí empezamos la meditación del segundo día y por lo tanto la vida purgativa. Vamos a pedir luz al Espíritu Santo para poder hacer bien las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre Pío, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, el título de la segunda meditación sería la misión del Padre Pío de salvar almas y entregarse por los sacerdotes. Él tuvo muy claro a lo largo de su vida que se entregaba por la salvación de las almas y para que hubiera santos y abundantes vocaciones sacerdotales en la iglesia. ¿Saben qué es lo esencial? Si hay santos sacerdotes, la iglesia rápidamente puede influir en la santidad del mundo. Por eso es muy importante la oración, el sacrificio por los sacerdotes. Y el Padre Pío es un modelo, una imagen, un ejemplo de cómo los sacerdotes podemos vivir nuestro ministerio sacerdotal. Empezamos recuerden que siempre hay momentos, vamos con el pasaje bíblico, está en Romanos 12:1. Os exhorto, hermanos, a que os ofrezcáis vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Entonces nos estamos ofreciendo a la invitación de Padre Pío, a esta invitación que nos hace San Pablo. Dicen, vosotros mismos, como un sacrificio vivo. Es fácil o relativamente fácil pues entregar algo de ti, ¿no? Yo te entrego una moneda, un bien que me pertenece, te lo comparto y está bien, es generosidad. Pero en cambio, ofrecerse a sí mismo como víctima, pues eso ya implica totalmente a la persona. Y que todo esto sea vivo, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y así vamos a dar culto al Señor. Pues recuerden que el Padre Pío, con todo su sufrimiento, verdaderamente fue un sacrificio vivo, santo y muy agradable a Dios
porque lo considera el Señor como uno de los grandes amigos. Bueno, damos un pasito, nos vamos con Rollo Marín. Rollo Marín nos habla de la santidad en los diversos estados de vida que puede haber en el mundo, ¿no? Tratando de abarcarlos, digamos, como por segmentos, la mayoría de ellos. Primero, hace una introducción, dice: la santidad tiene varios géneros de vida y ocupaciones, ¿sí? Puede ser sacerdote, puede ser laico, puede ser empresario, puede ser enfermero, puede ser médico, vendedor de seguro, lo que sea. O sea, tiene muchas manifestaciones, pero todos están guiados por el Espíritu Santo y son obedientes a la voluntad del Padre. Y así se convierten, como dice el Evangelio, en adoradores en espíritu y en verdad. Y así, esos corazones que acogen la gracia divina y que se sienten llamados a corresponder ese amor de Dios, ¿sí? Siguen a Cristo pobre, humilde y cargando con su cruz para hacerles partícipes de la gloria. Cristo conquistó el cielo para nosotros, pues a imitación de Cristo, cargamos nuestra cruz, humilde, pobre, obediente, etcétera, dispuestos a dar la vida por Él y por los demás, y así alcanzaremos su gloria. Por eso caminamos con una fe viva, recuerden las virtudes teologales, que va engendrando esa fe, cuando va madurando nuestra vida, engendra esperanza y obra por la caridad. O sea, la fe me hace conocer a Dios, anhelo alcanzar a Dios en la vida eterna y por lo tanto me pongo en acto obras de caridad. Y aquí cada uno según sus dones, según sus bienes, según sus carimas que ha recibido. ¿Se dan cuenta? Obras se pueden hacer muchas y cada uno trata de reflejar ese don o ese carisma que Dios le ha otorgado. Y siempre con un objetivo muy claro: ir al Padre. Cristo es el único camino, verdad y vida. Dice: nadie va al Padre sino por mí. Entonces, el objetivo de nuestra vida es dar gloria a Dios, alcanzarlo en la vida eterna para glorificarlo eternamente, y no hay otro camino que Cristo. Siempre que hablamos de la Virgen María, pues como corredentora, como auxiliadora, mediadora, etcétera, siempre es unida a Cristo. El mediador, el redentor es Jesús, y su madre está siempre a su lado. Bueno, pues hay que vivir entonces la fe viva, transformante, profunda, sencilla, pero honda. La esperanza firme, o sea, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, firme y fiel, esperando alcanzar la eternidad. Y luego todo esto con una caridad ardiente, ¿no? Si yo deseo amar a Dios con todo mi corazón y Él conquista mi corazón, ahora deseo, por amor a Dios, amar a mi prójimo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿sí? Por eso una caridad ardiente. Y, pues, lógicamente, todo esto es la esencia. Yo, con las virtudes teologales, con la vocación de la santidad clarísima en mi corazón y un grande deseo de amar a Dios y amar al prójimo, pues es, como decía el Evangelio, sintetiza los profetas y la ley. Bueno, hay diversos estados de vida. Por ejemplo, voy a ser muy sintético porque Rollo Marín los explica con más detenimiento, pero no es el caso. Primero comenzamos con los obispos, por la importancia que tienen. Recuerden, el Papa es un obispo, que se convierte en el obispo de Roma, y por lo tanto también, al ser el Roma el centro de la cristiandad, pues también se convierte en el obispo que da unidad. San Pedro fue el primer Papa, pues el Papa da unidad con todos los obispos de la Iglesia en la Iglesia católica, ¿sí? Entonces, tienen que ser grandes pastores de Cristo a imagen del sumo y eterno sacerdote, que es pastor y columna, obispo, de nuestras almas. Y así, pues, ese ministerio de obispo, pues, tener mucho entusiasmo, mucha humildad, fortaleza, y así, verdaderamente, a ejemplo, con esa doctrina, con esa pastoral y con esa liturgia que los obispos nos ofrecen como pastores de la Iglesia Católica, las columnas, los sucesores de los apóstoles, pues nosotros podemos crecer en santidad. Entonces se dan cuenta la importancia que tiene un obispo. Y esa es la vocación, ¿no?
San Pedro nos pide, no teman, entregar su vida por las ovejas y hechos modelo para la grey. Dice 1 Pedro 5:3, o sea, no tengamos miedo, ahora estamos hablando de los obispos, pero después vienen los sacerdotes, pues los obispos no tengan miedo de entregar la vida por su grey, porque darán testimonio y seguro que tendrán una grande recompensa. Los sacerdotes saben que son en unión con los obispos, nosotros estamos bajo la obediencia, tutela de los obispos, y en unión con ellos, pues estamos llamados a también dar frutos de santidad, para que seamos una corona espiritual en la Iglesia Católica. A imitación de Cristo, el único y eterno mediador, ¿sí? Celebrar la Eucaristía en su nombre, alimentar las almas con el pan de vida, confesarles porque pues necesitan el perdón de sus pecados. También el sacerdote también predica, profetiza, en el sentido tiene toda la fuerza de la palabra de Dios, pero también catequiza, también propone y ayuda a la comunidad en nombre del obispo a dinamizarla en oración, en vida litúrgica, ¿sí? Porque es lo más importante, después en formación y terminamos con el apostolado, que verdaderamente pues los presbíteros sean factores de evangelización. Y recuerden que Cristo nos manda al mundo entero. Después vienen los consagrados, religiosos y consagrados, porque ahora estaba hablando del obispo y sobre todo el sacerdote diocesano. Ustedes saben que hay religiosos, de los cuales algunos son sacerdotes. Están las monjitas, están los religiosos, y algunos religiosos son hermanos y otros son sacerdotes. Pues también ellos viven en los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, además de los mandamientos, las obras de caridad, etcétera, las bienaventuranzas. Pues el clérigo abraza, junto con el obispo y el sacerdote, abrazan los consejos evangélicos y nos dedicamos en la Iglesia Católica a tiempo completo, ¿sí? Otras iglesias han hecho experimentos, en la Iglesia Católica se mantiene lo que Dios quería a través de su Hijo Jesucristo, que nosotros estemos, los consagrados me refiero, a tiempo completo, ¿sí? Que vivamos nuestra fe a tiempo completo. Después vienen los seglares, que muchos de ellos pueden ser, me refiero a los seglares con un mayor compromiso, pues muchos de ellos viven una consagración, inclusive algunos viven en comunidad. Entonces los seglares también fecundan la iglesia, la vitalidad de la iglesia, y en unión con los pastores, pues imagínense la cantidad de proyectos, de eventos, de evangelización que eso puede significar para las parroquias, las diócesis, o un movimiento que trate de proponer el carisma al mundo entero. Entonces después vienen los esposos, los padres de familia, pues que vivan un matrimonio santo, que sean iglesia doméstica, que verdaderamente den testimonio de ser una fuente pues de contemplación, una fuente de oración, una fuente de alegría, una fuente de vida. Ahora las familias no están teniendo hijos, pues las familias deberían ser ejemplo de acogida a la vida. Están felices y orgullosos de que Dios les haya concedido un hijo. Y hay matrimonios pues que han tenido familia numerosa. ¿Por qué? Porque han sido generosos, y es más, si fuera por ellos hubieran tenido más hijos. Después vienen los viudos, los seglares, que son las personas que viven solas. Bueno, la primera cosa, deberían seguir viviendo solo para no entrar en una situación irregular, por ejemplo, que pueda ser estar en adulterio, en pecado. Entonces, estoy viudo o soy célibe, o sea, no me he casado, pues tratar de vivir una entrega muy profunda a Dios, y puede ser su labor muy fecunda en la iglesia. Después, todos los profesionistas se pueden imaginar, pues el trabajo es la ocasión, el lugar donde la persona pasa muchas horas, y esa santidad que va adquiriendo con su meditación, su oración, etcétera, pues ahora en el trabajo también la puede presentar, no solamente en una parroquia, sino también en el lugar profesional. No es fácil, porque a veces pues el ambiente es muy contrario, inclusive discriminador, persecutor, etcétera, para las personas creyentes, ¿no? Católicas. Pero bueno, el obrero, el profesionista, etcétera, está llamado a vivir santamente. Su profesión, primero, como profesionista, contratado, etcétera, pero detrás de esa profesión está la fecundidad
de la presencia de Cristo en el corazón de esa persona, porque yo puedo ser un enfermero, un abogado, etcétera, pero si permito que Dios obre a través de mí, pues esa formación o esa experiencia laboral, lo que sea, esa profesión puede colaborar en la salvación de muchas almas, ¿sí? Entonces, aquí todos los profesionistas están llamados a vivir santamente y a exponer sus recursos, tiempo, talentos, etcétera, al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de las almas. Después vienen los pobres, los enfermos, los que sufren, los perseguidos, estas personas que padecen mucho, que Dios permite en sus vidas que puedan llevar un poquito de su cruz. Hay que estar bien preparados para poder acompañar a Cristo crucificado. Y bueno, también ellos están unidos a Cristo, especialmente en la paciencia por la salvación del mundo, ¿no? Ellos pueden estar muy unidos sus sufrimientos a los de Cristo y se convierten en redentores. Bueno, como ven, es un pequeño panorama de la santidad en los diversos estados de vida, pero como ven, pues no terminaríamos, hay muchas opciones. Pasamos un poquito a la vida del Padre Pío. Pues bueno, ustedes saben que desde pequeño él tuvo muchas visitas de parte del cielo, y entonces desde el 5º año de edad ya estaba pues percibiendo la vida divina cerca de él, dentro de él, o sea, manifestándose en él de una forma especial. Ya desde pequeñito, también a esa edad, deseaba consagrarse totalmente al Señor y no, digamos, cambió ese deseo, esa llamada que Dios le estaba haciendo, ¿no? Entonces, después rápidamente Padre Pío de pequeño se hizo acólito, ayudaba en las misas, se quedaba a las clases de catecismo. O sea, ya desde muy pequeño el Padre Pío, por un lado, el cielo se iba manifestando en su vida y como le parecía que todos eran igual que él, pues no le daba mucha importancia. Decía, pues si a mí se me aparecen, se ve que a los demás se les aparece, pero ya sabemos que no es así. Y luego por el otro lado, pues tenía un grande deseo de entregarse a Dios, por la salvación de las almas, por los sacerdotes. Bueno, estudió mucho, estudió su doctrina, etcétera. Los santos, le encantaban los santos. Es bien importante que nosotros tengamos esa experiencia con los santos, porque los santos nos presentan la virtud, el cielo, de una forma concreta, práctica y, digamos, alentadora para poderlos imitar. Eso es lo hermoso. Yo imitando un santo, en este caso queremos ser hijos espirituales del Padre Pío, nos estamos acercando al Señor, porque ¿qué reflejó el Padre Pío en su vida? Al mismísimo Señor, con su bondad, con sus confesiones, etc. Bueno, a los 15 años tuvo su primer éxtasis y lo va a describir con estas palabras. Me voy a atrever a leer un poquito porque creo que es muy interesante lo que nos va diciendo con ese detalle. Dice: Jesús desde mi nacimiento me ha manifestado signos de especial predilección. Ya desde el nacido, por esos 5 años, ya tenía presencia de Dios y también ataques del enemigo. Se ve que el enemigo sospechaba, intuía que este niño, en su momento, pues parecía que iba a tener una vocación muy especial. Bueno, me ha demostrado que Él no solamente habría sido mi Salvador, mi sumo benefactor, sino también el amigo sincero y fiel, el amigo del corazón, el infinito amor, el consuelo, la alegría, el reparo, todo mi tesoro. Así se iba manifestando al Padre Pío Dios. Y mi corazón, Dios mío, siempre ardiente de amor por el todo y por todo, lo volcaba inocentemente, inconscientemente sobre las criaturas que me gustaban y me agradaban. O sea, por un lado, el Señor llamándole, no hizo grandes pecados, graves pecados, pero ya el mundo pues le era atractivo, a lo mejor la perecilla, las travesuras con los amigos, o sea, ya algo así estaba tratando de robar su corazón, pero Dios rápidamente lo recupera con su presencia, su amor. En cambio, él siempre vigilante sobre mí, está hablando de Dios, me reprendía internamente, me reprochaba paternalmente, dulcemente, pero él era el reproche del alma que el alma sentía, ¿no? O sea, aunque fuera un dulce reproche, pero sabía que Dios estaba corrigiendo.
Una voz intrigante pero muy dulce hacía eco en mi pobre corazón. Era el aviso del Padre amoroso. Fíjate, aquí está diciendo quién le hablaba. Después le hablaron más Jesús, la Virgen, etc. Que presentaba a la mente de su hijo los peligros, todos los peligros que había de encontrar en la lucha de la vida. Era la voz del Padre bondadoso que quería que su hijo tuviera su corazón desapegado de amores infantiles inocentes. Era la voz del Padre amoroso que susurraba a sus oídos y a su corazón que se desapegara totalmente de la creta, del barro, y que se consagrara totalmente, o sea, que dejara los juegos de niño de aquel entonces y se concentrara a consagrarse a él. Ardientemente, con suspiros amorosos, con gemidos inenarrables, con palabras dulces y suaves, lo llamaba. Quería hacerlo todo suyo. Parecía que me sonreía, parecía que me invitaba a otra vida. Me hacía entender que el puerto seguro, el asilo de paz para mí, era alistarme en la milicia eclesiástica. Después ustedes saben que tuvo a un ejemplo muy bello que iba a San Giovanni Rotondo a pedir limosna, Fray Camilo de Sant'Elia de Painisi, pues este Fray Camilo, su sencillez, su pobreza, etcétera, le ayudó mucho al Padre Pío a discernir qué quería hacer. Tenía todas las opciones y él franciscano, por el ejemplo y testimonio de Fray Camilo. Bueno, recibe su uniforme, su hábito en 1903 y después en 10 de agosto de 1910, fiesta de San Lorenzo, fiesta litúrgica en la Catedral de Benevento, el Padre Pío se vestía, aparte de su túnica, de su hábito, se puso la casulla, el alba, la casulla, primero la casulla diaconal, pero con la estola cruzada, ¿sí? Después de la ordenación, se pone ya bien la estola, como lo usamos los sacerdotes, y después revestido con la casulla. Bueno, pues esto fue muy, muy hermoso para el Padre Pío el día de su ordenación sacerdotal. Si se dan cuenta, él fue creciendo, ya era santo, era muy bueno, un niño muy bueno, etcétera, pero Dios le iba preparando porque la misión del Padre Pío era tan importante que desde pequeño tenía que ser preparado. Bueno, el Padre Pío, cuando fue ordenado sacerdote, hizo un recordatorio en su primera misa que dice así: Jesús, mi suspiro y mi vida, hoy que tembloroso te elevo en un misterio de amor contigo, ya sea para el mundo, camino, verdad y vida, y por ti, sacerdote santo, víctima perfecta. Fíjate cómo Dios le toma la palabra. Él quería ser víctima perfecta en la entrega al amor de Dios y a la salvación de las almas, y efectivamente el Señor se lo concedió, ¿sí? ¿Cuál era su misión? Le preguntaron varias veces en algunas entrevistas. Dice, ¿usted para qué misión ha venido? Y el Padre respondía, para la salvación de las almas y para los sacerdotes. El grande dispensador como sacerdote de la misericordia divina, especialmente en el confesionario, en la Eucaristía. Ustedes saben que eran las misas de 3 horas, pero la gente vivía intensamente la presencia del Padre Pío. Y bueno, los sacerdotes, a partir de ahora, pues tenemos un grande modelo. Tenemos varios modelos de vida sacerdotal, pues el Padre Pío se convierte en uno de los principales. Y la alegría es saber que es reciente su presencia. Una frase del Padre Pío. Dice, el tiempo mejor invertido en tu vida, dice, es el que se gasta en la santificación del alma de los demás. ¿Quieres aprovechar bien tu tiempo? Dedícate a trabajar por los demás. Eso es lo mejor que puedes hacer. Bueno, propósito. ¿Qué podemos hacer para el día de mañana o el día de hoy? Depende de a qué horas estás escuchando esta meditación. Pues mira, ¿qué te parece si tomas un libro espiritual y te lo vas leyendo? ¿Sí? Poco a poco. Un libro no muy grande, porque hemos hablado de que hay que leer la Biblia. Bueno, la palabra de Dios hay que leerla todos los días, y eso ya lo hemos dicho. Pero sería bueno que además tuvieras un librito sencillito en su descripción, pero que nos hable de la vida de los santos.
La vida de los santos es un argumento muy bello, muy fuerte, que nos ayuda a entrar en esa comunión con Dios a través del ejemplo de los santos. Bueno, como ven, algo muy sintético, muy sencillito, pero que nos ayude a entrar en el corazón del Padre Pío para que Él nos lleve a Jesús y Jesús con María a la vida eterna. Les doy la bendición, nos vemos mañana, nos encontramos en estas meditaciones preparándonos para ser hijos espirituales del Padre Pío. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.